Ok, vean. Vean cómo estamos para hoy. Vamos a ver, en general tenemos esta información que les he ido colocando al principio. Ya la actualicé con la clase pasada. Lo que vimos el lunes fue, vamos a ver, aquí tengo que ir admitiendo a todos. Lo que vimos el lunes fue algunas particularidades de las razones trigonométricas y esos ángulos especiales, ¿verdad? Entonces corrí el resto, no es que hoy vayamos a ver funciones, sino que aquí lo que hago es que lo corro, ¿ok? Pero ya después hice este otro porque sí, ya estamos llegando a la parte de funciones, entonces quise acomodarlo un poco más. Hoy vamos a ver identidades trigonométricas. Vean que para ubicarnos un poco, aquí viene funciones, bueno, la definición para números reales, análisis de gráficas de las funciones trigonométricas, luego identidades y ecuaciones. Esa parte, las de identidades, es lo que vamos a ver hoy. O sea, hoy vamos a ver como esto que está aquí abajo, ¿ok? Y esto no. Entonces, para acomodarlo bien, lo que hice fue que coloqué hoy que vamos a ver esto, identidades. Luego, si terminamos identidades, la próxima clase vemos funciones, ¿ok? Ya vamos muy bien de tiempo. Eso ya, de la clase pasada a esta, recorrimos un poco y nos acomodamos. Oh, no, no sabía que les pasaron el examen. Bien. Ah, ok, ok. Como un día antes, entonces. Está aquí, ahora va a estar aquí. Y yo que lo puse, yo que tenía la fecha del 10 y la acomodé el 12. Pero bueno, entonces el viernes. Ok, el viernes, perfecto. Entonces, bueno, sí, ahí por los que no saben, les acomodaron el examen para que no les coincidan con con el ingreso a las universidades y eso. Luego, vamos a ver. Ok, entonces quedaría. De aquí vemos funciones luego estas definiciones de lo mismo, de funciones, analizamos gráficas y esas cosas, y vemos la inversa, más bien era en este orden. La inversa aquí, bueno, no es lo último, se coloca por acá, la inversa trigonométrica, aquí yo sé que no tengo que evaluar, o bueno, que no se va a evaluar, y así no lo vemos. Y ecuaciones, con ecuaciones terminaríamos. Yo pienso que realmente esto de funciones es como funciones, definición, todo esto va junto y análisis de gráficas, prácticamente esto van dos clases así, o una. Y, y sí, como esto, todas estas cuatro cosas, o sea, funciones y la inversa, dirían dos clases y luego tendríamos otra para ecuaciones y así nos queda bastante para practicar. Entonces ya pasamos de estar sin tiempo a estar con tiempo. Em, Bueno, yo sé que o sea, algunos de ustedes no van tan bien en esto de Matem, ¿verdad? Así. Y me acordé que, pues, venía a confesarles algo. Yo no pasé Matem, así se los digo. Y aquí estoy dando Matem, así que vean cómo es la vida. Eso me hizo como mucha gracia realmente porque... Y no se vayan a desconectar por ese dato, no, no. Es, no sé, es el colegio, las circunstancias, todo, o sea, son muchas cosas juntas. Y sí, yo lo hice en décimo. Yo lo llevé en décimo y pues no me fue para nada bien. Estaba perdidísimo y así. Ajá. Ah, ok, ok. Sí, subió un poco de puntos, está muy bien. Ven, pero para que no piensen que, es que no pueden pensar que son malos en esto, por ejemplo, eso es lo que yo no quiero que hagan. Lo que pasa es que esto es como estar escarbando y escarbando y escarbando en toda esta información. En algún punto ustedes se les va a encender el bombillo, si no es que ya les pasó, y van a empezar a entender todo muy, o sea, muy diferente, van a unir todas las cosas. Es como cuando, no sé si ustedes han visto esto que a los chiquitos a algunos les intenta enseñar dos o tres idiomas o cosas así, ¿verdad? Ah, por lo menos fue... Ok, ok. Bueno, ojalá sí tenga lo de como, bueno, ir a la convocatoria o no, si en el caso que si le da bien, no va
¿Cómo que es lo que se refiere? Bueno, en este ejemplo que les estoy diciendo, lo que pasa es que muchos de estos chiquitos que les enseñan varios idiomas no hablan, no hablan y no hablan y no hablan, o sea, están trabados, la mente de ellos tiene que estar muy, muy trabada. Ah, ok, si se gana eso, la nota se le redondea, ok, está bien. Entonces, imagínense, lo que pasa después es que ya empiezan a hablar con un idioma, no sé si han visto eso o si alguien les ha contado así, y empiezan a enredar una cosa con la otra y después ya tienen todos los idiomas claros. Entonces, así es en matemática, pienso yo, es tanta información, pasan de una evaluación a otra evaluación, en esta se evalúan tantos temas, en esta otra, y así van. Este, yo creo que a mí lo que me ayudó fue ver como esta parte general unas 2 veces. Yo siento que ya la segunda, como uno, es como que ya le contaron la historia, entonces ya uno une todo, me explico. ¿Ok? Entonces por ahí iría mi anécdota de que estoy dando matem y no había pasado matem. Sí, exacto. O sea, es que aquí lo que están haciendo ustedes es consiguiendo más conocimiento. Si pasan o no, es porque estaban listos o no estaban listos, punto. O sea, el resto no tiene que ver, no hay aquí de que sean malos, de que esto, lo otro, porque en realidad uno podría decir, bueno, aquí se están viendo cosas, es como una evaluación final, aquí se está viendo de todo, ¿ok? Y si ustedes sienten que, no logro con esto, entonces tal vez mi formación estuvo mal, no sé. Pero bueno, el punto es que siga intentándolo. Y las ventajas en esto es, por ejemplo, yo me considero ahora una persona lista para para escoger una ingeniería libremente. Por ejemplo, si quisiera estudiar ahora una ingeniería. Y les digo esto como para que sientan que esos son como las ventajas, esa libertad. Y tienen muchísimas ventajas en otras áreas, ¿verdad? Y todo. Pero en escogencia de carrera, o sea, lo digo por ustedes, ¿ok? Entonces, para que sigan esforzándose bastante por comprender esto. Ok, ok, bueno, ahora sí. Entonces, ya acomodando esta parte, eh, ok, nos quedarían, vean qué bonito. Sí, igual tenemos ok, yo no sé por qué aquí yo tengo el sábado. Ah, es que aquí lo que iba era el jueves. Con razón, era 11 y era jueves. Eso lo que estaba mal era el día, no la fecha del examen. Bueno, ahí queda eso como una clase más por ahí. Sí, en enseñanza de la matemática, en el TEC, correcto. También estuve un tiempo en una ingeniería que no la he terminado. Entonces, por ahí tengo esas tareillas. Ok, bueno, vamos a ver, la vez pasada, para ver un pequeño repaso. Eh, ¿Se acuerdan que empezamos con esto de los signos? Y al final de aquí recordábamos qué signo tenían en cada cuadrante con esta frase, sí, todos sentimos tantas cositas. Em, y aquí, ok, todo esto lo vimos, ajá, todo bien. Toda esta parte, aquí lo que trataba era de, teniendo un punto externo, podríamos conocer igual las razones trigonométricas, ¿ok? Aquí vimos por qué. Luego relacionamos otra vez con lo del triángulo, lo colocamos por acá en el primer cuadrante y más. Hicimos ejercicios. Ah, bueno, esta otra parte no olviden esto, intenten hoy, hay un ejercicio donde, no sé, el camino fácil es 90 menos el ángulo, o el coseno utilizando el seno, así. Entonces ténganlo presente, ahí tal vez se les ocurre en ese momento. Aquí, bueno, esta es esa parte que ya mostré un poco. Ángulos especiales, que les dije que eso fue lo que vimos, este cuadro que lo vamos a utilizar. Al final, ustedes pueden obtener esos datos. Ustedes conocen esto, los dos triángulos. Eh, Aquí hay que, bueno, ver cada uno cómo recuerda esto.
Si el opuesto de 30 grados es 1, el de 60 raíz de 3, o la hipotenusa 2, o cosillas así, no sé. ¿Cómo pueden familiarizarlo? Tal vez completando el triángulo, así. Este otro es más sencillo, era el de 45, 45, 90, entonces este era raíz de 2 por acá. Y ahí se obtenían todo esto. Con 30 grados, el coseno, ¿cuánto es? El seno, tangente y todo. ¿Ok? Entonces, prácticamente la tabla es suficiente hasta este punto. Vamos a ver, hasta aquí. Hasta aquí estaría bien. Ven, porque ya en realidad secante es uno entre coseno, que se pasa aquí. Vamos a ver, estoy diciendo mal. Ajá, secante es uno entre coseno. Aquí falta, no está bien esto, ¿verdad? Aquí raíz de 3. Ajá. Coseno 30 grados. Seno, coseno, raíz de 3 sobre 2. Ah, ok, sí. Ahí tal vez eso está mal. Tengo que acordarme ahí y reportar eso ya. Tangente. Todos estos sí tienen lo del raíz de 3 bien y así. Raíz de 3 hay que acordarnos de eso ahora con los ejercicios, ¿ok? Bueno, y de estos se obtienen estos otros 3 y así. Ajá. Vimos esta parte de generalización de unos ángulos especiales, entonces aquí es donde va nuestro ejercicio, que nosotros tenemos un ángulo de referencia, ¿ok? Un ángulo de referencia al cual solo le aplicábamos el signo que tiene el original, ¿ok? Vamos a ver esto. Entonces eso lo voy a reforzar igual con los ejercicios. Y aquí están los ejercicios. Vamos a ver cómo nos va. Aquí ya hay que ir combinando varias cosas, ¿ok? Por esta esquina, tener buen espacio. Vamos a ver, igual inténtenlo ustedes, intenten aportar ahí las ideas, por favor. Háganse ese bien. Está el lápiz. Vamos a ver. Acá está. Ok, entonces sin hacer uso, la calculadora determina el valor exacto de coseno de 135 grados, seno de 35 y tangente de 135 grados. Ok, así que soy todo oídos. Bueno, así que leo ahí en el chat lo que me sugieran para resolver esto. Es justo con esta última parte. Okay, la última parte que habla, voy a mostrarles por acá. La última de la clase anterior. No, esta no, perdón. Esta parte. Beta es el de referencia. Ajá. Entonces, por ahí tendríamos que empezar. ¿Cierto? ¿Cuál sería el ángulo de referencia ahí? Si ustedes quieren, pueden hacer un dibujo así para tener una mejor idea. Eso es el con regla esta vez. De referencia, ajá. Correcto, ese es alguien más. ¿Sabe cuál es el ángulo de referencia ahí que nos funciona? Y para el círculo, esto por aquí. Okay. Y hago el círculo. Voy a intentar que quede más redondo. Más o menos. Colocamos por acá.
Y 135 no llega al 180, entonces voy a trazarlo. Por aquí tendríamos, bueno, por aquí tenemos los ejes X, Y. Y debería aprovechar esto. Ahora que está así. Para los otros ejercicios. Ok, entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia? ¿Quién más sabe cuál es ahí el ángulo de referencia? Tenemos 135. Nuestro lado inicial está aquí. Por acá y el 135 por aquí. Entonces, esto de acá es 135 grados. De aquí a aquí. Y es en contra de la manecilla del reloj porque es positivo. Y nos queda el de referencia justo en esta parte. Y es 45 grados para llegar ahí a los 90. Sí, ok. Entonces el de referencia es 45. ¿Y qué decía lo último que vimos la clase anterior? Voy a refrescarles eso. Lo que dice es que el coseno, por ejemplo, el coseno de 135 grados es el signo de ese coseno de 135 grados. Así que si pueden me escriben ahí cuál sería el signo. Esa parte vamos a ver. Exactamente es con, así, el signo de esa parte por, que es que fue que me faltó esto. Eso por, el coseno de 45 grados, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero que todo, ¿cuál es el signo del coseno ahí? ¿Qué signo tiene? ¿Es positivo o es negativo? Ok. Recuerden que lo que nos interesa al final, bueno, es esta intersección, este punto de acá es el que nos va a decir, nos va a decir en X, ok, en X tenemos cos de 135, coma, seno de 135, ok. Es así como se forma ese par ordenado, que es con lo correspondiente a este punto. Así que el coseno, ¿cómo sería ahí? Nuevamente pregunto. El coseno. Es negativo. Vean que ustedes trazan esto por acá. Aquí tienen los valores negativos en X y el coseno se referencia a X y el seno a Y. ¿Ok? De eso se trata esta parte de ya conocer lo de los signos. Aquí, bueno, pueden siempre como analizarlo, analizar cada caso. Si ustedes cayeron aquí, no necesariamente recordarse que aquí son todos positivos, aquí el seno es positivo, aquí el tangente es positivo y aquí el coseno es positivo. O sea, también pueden como analizarlo siempre, ¿ok? Para que no tengan que recordar tantas cosas. Entonces, el signo de esto es negativo, porque está en el segundo cuadrante. Y a esto le multiplicamos el coseno de 45, pero el coseno de 45 tiene que ver con los ángulos especiales. Entonces, vamos a la tabla, que bueno, tiene que ser 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Pero igual podemos utilizar la tabla porque ya sabemos calcularlo. Aquí el problema es que tengo las dos cosas. Ok, este es el de hoy. Voy a cerrar el de otro ya porque se pasa abriendo, si no. Ok, entonces con esta tabla colocamos por acá. Ustedes la tienen ahí, no se quiso. Ustedes también lo tienen por ahí, sí, o en el libro o así.
Entonces, si nos fijamos en coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Aquí hay que tener cuidado con este que es raíz de 3 sobre 2. El primero. Entonces es 1 sobre raíz de 2. ¿Ven? ¿Qué es lo que vino a hacer entonces esta parte? Esta última explicación que venía ahí, que es colocarle el signo al ángulo de referencia, utilizando el ángulo de referencia, lo que hace es ampliarnos las soluciones que podemos calcular sin el uso de, bueno, valga la redundancia, la calculadora, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Estamos ampliándonos un poco más. Ahora, no solamente podemos decir exactamente cuánto era. ¿Se acuerdan que al principio era el de 90, el de 180, el de 270? Esos eran los ángulos que al principio los podíamos decir fácilmente, porque uno era o menos 1, o 1, o 0. Esas eran como las opciones. Sí, claro, de obtener esto sin la tabla, sí, sí podríamos. Ustedes lo que tienen que hacer es dibujar el triángulo. Por sí son solo dos triángulos. Okay, en un caso, ustedes, en este, por ejemplo, dibujarían este, el de 45. Colocan su ángulo por aquí. Este también es 45, pero nos podemos enfocar en este ángulo. Y ustedes dicen, bueno, esto es una... Ahí como viene, bueno, es 1 para nosotros, 1, y esto es raíz de 2, pero ahí venía unidades lineales, así que vamos a respetar esa partecilla ahí. Entonces, el coseno es 1 sobre raíz de 2 y de ahí sale. De igual forma, lo otro sería construir este. Ustedes lo construyen, más o menos lo voy a hacer un poco parecido ahí. Este debería ser entonces el de 30 y este el de 60 grados y nos enfocaríamos, puede ser en el de 30. Aquí nos podemos enfocar en los dos. Y bueno, para colocarlos correctamente, entonces es 2 unidades lineales. Luego, aquí ven, esto es una unidad lineal. Y esto es raíz de 3 unidades lineales. Entonces de aquí obtienen los datos para ese. Si están pensando en coseno de 30 o así, entonces coseno sería raíz de 3 sobre 2, que ese es el que está mal aquí. Y si piensan, por ejemplo, en coseno de 60, si se van por este lado, entonces es 1 sobre 2, un medio. ¿Okay? El coseno de 60 es un medio. Y así, esta tabla sale aquí fácilmente. Escriben los tres, coseno, seno y tangente. Si, por ejemplo, si necesitan cotangente, entonces tienen que escribir seno y coseno, por ejemplo, de un ángulo. O directamente aquí pueden obtener tangente. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Ven, aquí está. Entonces, cotangente sería raíz de 3. Así, raíz de 3 sobre 1, raíz de 3, ¿ok? Eso se obtiene así. Es mejor. Hasta pueden hacer esto. Lo que pasa es que ya la tabla viene a facilitar mucho. Y uno a veces el ejercicio no se... esos ejercicios se tratan directamente de esto, pero ahora vamos a ver unos que no. Ok. Luego el seno. Seno de 135 grados. Entonces, según esos pasos, lo que nosotros necesitamos son los signos. El signo. Esto después no se escribe, esto es como más de análisis, simplemente. Ustedes escriben, ok, aquí el signo del seno es tal, y entonces, y luego seno del ángulo de referencia, que es 45, es tanto. Y ya estaría. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo en este ejercicio, para este ángulo? Una multiplicación, ¿en qué parte? Multiplicación, bueno, esto está multiplicando, no sé. El signo está multiplicando como para decir, es que el signo habla de que es menos 1 por esto, pero al final menos 1 por esta parte es menos esto. Cuando resuelven la parte del signo en el folleto, utilizan mucho de que, ok, el signo de coseno es menos 1.
ahí. Y el signo de seno es tal. Bueno, ese es el que les estoy preguntando. La parte coseno. No, en la parte de, bueno, este coseno de 45 es simplemente raíz de 3 sobre 2. Aquí está mal, pero eso sí. Ajá. Es ese SGN, lo que quiere decir el signo. Ok. Esto de aquí, coseno de 45 es solamente esto. Es esto. Y el signo viene de aquí. Entonces uno tiene que fijarse en dos cosas. Y realmente coseno de 135 también. Bueno, eso da -1 sobre raíz de 2. Ahí tendría que poner, si quieren, la calculadora, ¿sí? Para confirmarlo, pero es porque ese es el valor. Sería más que todo colocar el triángulo aquí. Vamos a ver para si le puedo explicar esa parte. Ustedes colocan el triángulo. Voy a intentar ayudar. Aplicación. No. Sí. Y tendríamos que el coseno es, perdón, aquí, 1 sobre raíz de 2. Ok, nada más que aquí nosotros estamos en nuestro círculo unitario. Y tenemos que esto es 1. Sí, cambia un poco cuando nosotros nos podemos guiar con pero por ejemplo, lo que yo dibujo ahí al final es esto. Sería, aquí tiene 1, porque la hipotenusa en nuestro caso mide 1. Voy a hacer un poco más grueso. No tanto. 1. Y entonces, estos catetos miden 1 sobre raíz de 2. Cada uno 1 sobre raíz de 2. Y como este representa el coseno de 45, ¿okay? en nuestro círculo unitario, lo otro que tenemos que fijarnos es en el signo, porque aquí, como es el valor en X, entonces si lo escribo así, positivo, estaría hablando de este lado. ¿Ok? Y no, y estamos aquí porque se abre 135 grados. Ok. Lo válido aquí es que aunque nosotros no tengamos el radio, que es raíz de 2 o la hipotenusa o así, recuerden que existe esa proporción entre una cosa y la otra. Que eso es similar a lo que vimos, que un punto que está aquí afuera y todo eso, el coseno vale el mismo, vale lo mismo. Un punto que está sobre este lado final. ¿Ok? Entonces, seno, ¿cuál sería el signo del seno ahí? No sé si alguno no está entendiendo. Si alguno no está entendiendo eso, me escribe, porfa, que no. Correcto. El signo aquí es positivo. En esto es positivo. ¿Por qué? Porque en el eje Y, este par ordenado en Y sería positivo. Está de este lado, el del 0 hacia arriba. Está en el eje Y positivo. Y luego, seno es de 45 grados. Podemos ver la tabla. Que el seno es de 45 es 1 sobre raíz de 2, o lo analizamos aquí, el 45, esto es seno, 1 sobre raíz de 2. Entonces ahora es más 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Y tangente. Tangente de 135 grados. Entonces por aquí hay varios caminos. Pueden hacer seno entre coseno. Podrían hacer esto o pueden resolverlo directamente. Ven, lo que me refiero es que pueden utilizar seno y entre coseno, porque sería lo mismo. Ya tienen estas dos primeras partes. Les debería dar -1. Este sobre solo ahí conservan el signo, entonces les da -1. Más se simplifica.
pero vamos a resolverlo paso por paso con este mismo método por ahora. El signo de tangente de 135 grados lo vamos a multiplicar por tangente de el ángulo de referencia que es 45 grados. Entonces, el signo de tangente es positivo en el tercer cuadrante. En los demás, bueno, aquí todos son positivos, pero en el segundo y el cuarto, tangente es negativo. Así que el signo es negativo. Y tangente de 45 grados es 1, opuesto sobre adyacente. 1 sobre 1 es 1. ¿Ven? Sin utilizar como este atajo, por decirlo así, esta forma de hacerlo. ¿Está claro para todos este? Qué frío está haciendo, ¿viste? En algún lugar hizo sol hoy. No creo. Eso está feo. ¿Sí hizo sol? O sí entendió. Dígame que sí entendió, porque yo ya dije que no, no creo que hiciera sol. Ah, ok, ok. Yo les recomiendo, desde hace una semana no hay sol. Oh, Dios. Ok, eso sí estamos mal. Yo les recomiendo que estudien. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en la parte de funciones la próxima clase, ¿verdad? Entonces, estudien y así cuando empecemos con esa parte lo van a entender. O sea, porque ahora uno puede decir, eso es bueno, que me digan si estoy entendiendo lo que hace, eso está bien. Pero en el momento que uno repasa, está todavía mejor, ¿ok? Está entendiendo mejor. Porque aquí yo sé, me devuelvo y aplico una cosa, me devuelvo, aplico otra y así, es como que hay que manejar todo lo que ya está antes, ¿ven? Veamos ese ejemplo número 12. Y aquí el ángulo está en radianes. Nuevamente hay que determinar el valor exacto de secante, cosecante y cotangente de ese ángulo. Entonces, lo primero que nos debería interesar saber sobre ese ángulo es en qué cuadrante está para conocer su signo, ¿ok? Su signo dependiendo de secante, de cosecante y cotangente. Luego, lo otro es conocer el ángulo de referencia. Entonces, ya nosotros conociendo ahí por ejemplo, si al final nos queda este ángulo como un ángulo coterminal, recordemos todos esos términos. Puede ser que esto sea una vuelta y caiga por aquí, ¿ok? Pero entonces nosotros nos íbamos a un ángulo coterminal que estaba entre menos 180 y 180 grados, ¿se acuerdan? Aquí en términos de esto sería, bueno, aquí sería entre menos pi y pi. Quedaría aquí nuestro ángulo coterminal que vamos a buscar. ¿Por qué vamos a buscar eso? Para conocer en qué cuadrante está. Entonces, de aquí, de este paso, luego conocemos el cuadrante. Eh, Después del cuadrante, conocemos el ángulo de referencia. ¿Ok? Y cuando ya tenemos el ángulo de referencia, cuando conocemos el cuadrante es para conocer el signo. Y entonces con el ángulo de referencia, como estamos haciendo ejercicios de triángulos especiales, sabemos, o sea, aquí nos enteramos de cuál es el ángulo especial.
Y después hacemos una combinación de esto para encontrar secante, cosecante y cotangente. Así es este ejercicio. Vamos a ver. Entonces, para que quede aquí adentro, para que quede entre menos pi y pi, vean que 6 por 3, 18, así que aquí hay más de 3 pi. Ven, así es una forma como de ustedes de calcularlo. Si esto es 18 entre 6 es 3, así que estaríamos con 19 sobre 6, estamos a más de 3 pi vueltas, ¿ok? 3 pi radianes. Entonces le podemos ir restando vueltas. En este caso, como es positivo, a 19 pi sextos le vamos a restar una vuelta completa. ¿Ok? Y eso daría 19 sextos menos 2. Y eso da 7 pi sextos. 7 pi sextos. Entonces, si es 6 sextos, sería 1. O sea, estaríamos un poquito más. Aquí, en este caso, estamos a más de pi grado, de 180. Ujú. Sí, voy a repetir porque se le resta una vuelta completa. Ok. Nosotros no conocemos. Es como el método, ok. Esto va a hacer que, por ejemplo, si nosotros no tenemos idea de cómo es este ángulo, porque es un ángulo muy grande, por ejemplo, este. Vean la cantidad de vueltas que da. Daría una, dos y un poco, más de 2 vueltas. Entonces, si a este ángulo nosotros le restamos una vuelta, sería como llegar hasta aquí. Tenemos el mismo lado final. Si le restamos otra vuelta, porque como quedamos aquí, vean, como quedamos aquí, quedamos por aquí, al restarle una vuelta, estamos haciendo esto, nos devolvemos una vuelta completa. 360 grados o 2 pi en radianes. Pero todavía nos estamos pasando una vuelta. Entonces le volvemos a restar otra vuelta. Le volvemos a restar otra vuelta y caemos. Ok, caíamos ahí más bien. Caemos aquí. Justo aquí. Y cuando nosotros nos enseñan un ángulo coterminal de esta forma, es muchísimo más sencillo saber en cuál cuadrante está. Porque si yo les digo a ustedes 1560 grados, ¿en cuál cuadrante está? Entonces, si uno no sabe, usted llega y dice, bueno, 1560 grados, le resto, le empiezo a restar 360, le empiezo a restar vueltas. Quedan 1200, luego a 1200 le resto otra vuelta, quedan 840, a 840 le resto otra vuelta, quedan 480 y 480 le resto otra vuelta y quedan 120. Ah, un ángulo de 120 está en el segundo cuadrante y listo. Entonces, el ángulo que les dije al inicio, ya no me acuerdo, 1540, 1560, no sé. Bueno, ese ángulo que les dije al inicio comparte este mismo lado final, porque son ángulos coterminales, lo que al final se forma. Si yo le empiezo a restar vueltas, yo siempre caigo aquí. Entonces, cuando yo estoy ahí, es muy sencillo, o facilita mucho el trabajo de conocer en cuál cuadrante está. Ah, no, no. Yo no estoy usando este ejemplo. Yo acabo de inventarme uno que dije 1560, creo que fue lo que dije, y le empecé a restar vueltas. Era para que se entendiera esto. Yo no, mm, este estaría vamos a ver, ese tiene que estar en el tercer cuadrante. Creo que usted me lo escribió, ¿verdad? Sí, en el tercero, correcto.
Ahora, ¿quién fue el que me preguntó por qué se le restan vueltas completas? Ya entendió. Así que sí queda claro así, con esa explicación, por qué es que le restamos vueltas. Ok, perfecto. Y en caso de que el número sea muy grande, se le puede restar varias vueltas de una vez. Sí, ustedes pueden. Por ejemplo, yo me imagino que si yo les digo a ustedes un ángulo de 3850, por ejemplo, 3800, esta vez sí voy a escribirlo. Un ángulo de 3850, ustedes dicen, bueno, 360 es una vuelta, pero yo le voy a restar 10 vueltas de un solo, porque le estaría restando 3600 y esto es mayor a 3600. Ven que nos quedarían 250. 250 está en el tercer cuadrante. ¿Ven qué fácil se vuelve? ¿Por qué? Porque yo recuerdo, y eso también ustedes tienen que, esto con la práctica es que uno lo va familiarizando. Aquí está 90 grados, aquí está 180 grados y aquí está 270 grados. Así que 250 grados estaría por aquí. ¿Ok? Sí, sí, es súper útil para ubicarlo mucho más fácil. ¿Ven? Entonces, okay, vamos a ver. Continuando con este ejercicio, esto fue un pequeño repaso de lo que era antes. No sé, voy a borrar esto. Igual era, si ya les quedó claro, con los ejercicios ya espero que lo puedan reforzar y no con ese, no necesariamente sea ese ejemplo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, aquí estamos hablando en radianes, a veces en radianes uno, imaginárselo es un poco, tal vez puede ser un poco más, o sea, hay que acostumbrarse primero, no quiero decir que es más difícil o así, simplemente es que no existe esa costumbre. Entonces, cuando estamos aquí en 7 pi sextos, esto es mayor a pi. 7 pi sextos es mayor a pi. ¿Ok? Y yo quiero que quede entre menos pi y pi. Por esta regla, aquí ustedes pueden decir, bueno, profe, no es necesario irnos a restarle otra vuelta, porque resulta que 7 pi sextos es pi sextos más 6 pi sextos. Y esto es pi. O sea que nos estamos pasando pi sextos. Entonces, el ángulo, bueno, es más cerrado. El ángulo que nos queda por acá, lo que nos pasamos, es pi sextos, es lo que nos pasamos aquí. Aquí hay pi más pi sextos, forman los 7 pi sextos. Entonces, eso es lo que nos pasamos de ese ángulo. Y así sabemos que el ángulo de referencia es este, pi sextos. Ese va a ser al final el ángulo de referencia para 19 pi sextos. Pero bueno, eso es con práctica nuevamente. Y tal vez como prestándole atención a los números que tenemos en ese momento. Como no, o sea, más bien lo voy a hacer entonces con el procedimiento normal. Procedimiento normal es que como todavía es mayor a pi, yo le voy a restar otra vuelta. Entonces a 7 pi sextos le resto pi y ahora sí quedamos en pi sextos. Ajá. 7 pi sextos menos pi. Aquí ustedes pueden escribir 6 sobre 6 y entonces 7 menos 1 es 1, un sexto. Bueno, al final llegan a ese mismo resultado. Ah, le resté mal, le resté mal. Cierto, ahí estoy pensando qué estoy haciendo. Hay que restarle 2 pi. 2 pi, hay que restarle una vuelta completa, porque si no, nuestro pi sextos lo pasamos para acá. Aquí está pi sextos.
Ven, está aquí, no, y nuestros ángulos siempre tienen que coincidir ahí en el lado final para que sean coterminales. Sí, ahí fue de aso. Ok, resolvemos esto. Aquí tenemos el 6. Y aquí sería por 6 dividido entre 6 para que sea el mismo denominador. Entonces es 7 menos 12. 7 menos 12 es 5. 5 pi sextos. Claro, y tiene mucho sentido. Ahora creo que para encontrarlo. Eso está muy bien, sí. Sí, pues otra forma es eso. A ver, para encontrar el ángulo de referencia, dice el compañero, que el cuadrante sin tener que restar vueltas es pasar como el número a un número mixto. El número grande nos indicaría la cantidad de media vueltas cada, ok, pi. Y la fracción es el ángulo de referencia. Ok, parece. A ver, entonces, ¿cómo lo haría en este caso? Porque sí le entiendo la idea. Y al principio habíamos hablado de esto un poco, de que deben de haber muchas formas de obtenerlo. Y ustedes lo podrían utilizar. Lo que pasa es que a mí los números mixtos no me gustan. Sinceramente no me gustan. Nunca me han gustado. Yo tengo como un problema con los números mixtos en realidad. Yo siempre se me... El número mixto es este. Por ejemplo, así. ¿Verdad? Eso es el número mixto. Y después uno lo que hace es... Esto lo multiplica. 3 por 2, 6 más 1. 7 dividido entre 2. Es así. Porque yo, vean, sinceramente yo tengo serios problemas con eso. A mí me lo explican y lo pregunto y me lo explican y lo busco y todas las veces lo olvido. Ya en serio me he sentado como media hora a decir, no, o sea, tengo que recordarlo. Es mi obligación recordarlo, pero soy muy malo para eso, sinceramente. Porque entonces pues es que aquí tendríamos 7 medios, por ejemplo, pero sería pasar el 19 sextos a esta forma. 18, ok, entonces, ahorita lo hacemos así, está bien, nada más, como dijo esa idea, yo me acordé de mi serio problema con esos números mixtos, entonces, pero creo que sí es así, que ya lo recuerdo bien, solo que sí he tenido tiempos malos con esos números, no los recuerdo como es. O sea, es que al final, ¿para qué? Es otra forma de ver un número, representación, pero y ya está, esta representación es muy útil. Es otra representación, creo que se usa así como en porciones o cosas así. Menos 5 pi sextos, como pasa, es negativo, entonces empezamos en esta dirección. Es mayor a pi medios, o sea, es mayor a 0.5 pi. Sí, porque 0.5 pi o menos 0.5 pi sería menos 3 medios y esto es menos 5 medios. Así que si es mayor, continúa por acá y dibujamos el círculo y todo eso. Yo creo que para eso hice varios círculos, ¿verdad? Por aquí tenemos otro. Y con ese nos quedamos. Ujú. Y, y ese ángulo
coterminal estaría por acá. Estamos por aquí. Menos 5 pi sextos. Ese ángulo coterminal lo saqué de esta misma idea original, de que yo necesito restarle vueltas y caer aquí. Caer entre menos pi y 2 pi. Aquí todavía, cuando le resté una vuelta, todavía no estaba dentro de este intervalo. Todavía era mayor. Entonces le resté una vuelta más y cayó aquí. Okay, cayó en menos 5 pi sextos cuando le resté esa vuelta. Ajá. Entonces, ahora sí es más sencillo hacer ese dibujo. Menos 5 pi sextos es el coterminal y nuestro ángulo de referencia tiene que ser este. Ese es nuestro ángulo de referencia. Entonces, aquí es donde tenemos que analizarlo un poco. No es tanto como por fórmula o así, sino que hay que analizarlo un poco. Para yo obtener esta medida en azul, yo lo que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer es, a esta parte, restarle esto en positivo, porque lo que le estaría restando es esta, como esta distancia, por decirlo así, esta apertura. Entonces es a pi, le resto 5 pi sextos. ¿Okay? Cuando le resto esto, es lo que me faltaba para llegar a completar media vuelta. Ya ahí sí necesito que... Se podría hacer con regla de 3, se refiere a para pasar a grados o con regla de 3 para resolver esto, sí. No, es que con regla, sí, para pasar a grados, sí, pero trabajémoslo en radianes. Ese es el reto aquí, estamos en radianes, nos quedamos en radianes. Porque ustedes pueden desde el principio pasar 19 pisextos en grados. Y trabajarlo en grados, pero esto lo hacen un par de veces y después no van a necesitar hacer esa conversión. Esto es un sexto de pi. Eso es lo que mide esa parte de ahí. Okay. Este es nuestro ángulo de referencia. ¿De quién? Del original. De 19 pi sextos. Vean las cosas que se combinan aquí. Este es un ángulo coterminal de 19 pi sextos. De igual forma me genera un ángulo de referencia para 19 pi sextos. Esta teoría la habíamos visto al principio. Entonces, es un sexto. Un sexto, ahora sí lo podemos hablar en grados. ¿Cuánto es un sexto en grados? Si pi representa 180, ajá. Si pi representa 180, entonces 180 dividido entre 6 son 30 grados. Excelente. Todavía subo más, que me están pidiendo que suba. ¿O era esta operación de aquí abajo? Vamos a ver. Así está bien. Uh-huh. Sí, sí está bien. Sí, no sé si es pregunta o no. Aquí fue que puse por 6 dividido entre 6 como para simplificar un poco esto. Porque lo que le resté fue 2pi en general. Ahí hice multiplico un 1 conveniente. Bueno, ya tenemos entonces el cuadrante en este ejercicio. Es el tercer cuadrante. Para este caso, sería el tercer cuadrante. A ver,
ya encontramos también el ángulo coterminal y entonces gracias al ángulo coterminal un ángulo de referencia. Entonces esto aquí como referencia de 19 pisextos es bisextos. Y eso son 30 grados. ¿Y por qué ahora sí lo pasamos a grados? Bueno, porque cuando nosotros hicimos o cuando vimos la tabla está de esa forma. La tabla que está por aquí arriba. Está en grados, entonces así nos guiamos más fácil. Entonces, ahora lo que nos falta es ir resolviendo uno por uno, secante, cosecante y cotangente. Si nosotros construimos, vamos a ver, para hacer secante, por ejemplo, secante podríamos entonces buscar seno, coseno, pero intentamos hacerlo sin eso. Hacerlo directamente, secante, perdón, de la tabla. O de la tabla o del dibujo. Secante de 19 pisextos es el signo, bueno, es SGN. Y ahora, bueno, ya hemos visto varias veces qué es lo del signo. Voy a escribir aquí simplemente cuál es el signo. ¿Cuál es el signo de secante? Es el mismo signo que va a tener coseno. ¿Ok? Porque secante es 1 sobre coseno. Entonces es el mismo signo de coseno. ¿Qué signo tiene coseno en el tercer cuadrante? ¿Qué signo tiene coseno en el tercer cuadrante? Negativo. Negativo, correcto. Son un poco contradictorio, pero sí, así es. Negativo está bien ahí. Y luego, con el ángulo de referencia, ahora sí, con el de 30 grados, entonces lo que necesitamos es calcular secante de 30 grados. Bueno, y no, ahorita no tenemos que hacer ese cálculo, simplemente vemos la tabla, que yo no sé dónde la dejé por aquí, aquí está. Secante de 30 grados, 2 sobre raíz de 3. Está bien, aquí recuerden ese que es raíz de 3 en esta parte. 2 sobre raíz de 3 y me voy a llevar esta tabla. Venga, aquí pudimos haber dibujado el triángulo otra vez y todo eso, pero aquí está esta tabla. Ya saben hacerlo. Bueno, espero yo que lo pueden hacer la primera vez. Intenten cuando lleguen a hacer un ejercicio de estos, dibujen el triángulo, lo resuelven y después ya no lo vuelven a hacer. Ya después siguen utilizando la tabla, pero sí se demostraron a ustedes que sí comprenden cómo es todo eso. O intenten construir ustedes la tabla y ver si les coincide con esta otra. Secante de 30. Secante del 30 grados es 2 sobre raíz de 3. Okay. Luego para calcular, seguro es cosecante. O sea, sí, cosecante. 19 pisextos. Cosecante, ¿qué signo tiene? A ver, cosecante tiene el mismo signo que seno. Y aquí seno es negativo, ¿ok? Vean que el valor en y de este punto es negativo. Entonces aquí el único que es positivo, recuerden que es tangente, ¿cierto? Tangente, pero tangente es porque seno y coseno es negativo, entonces negativo entre negativo, positivo. Ah, ok. No, saben. Yo sé que sí saben. Entonces es negativo y sería cosecante de 30 grados. Vamos a la tabla, vean qué fácil se vuelve así. 30 grados, cosecante es 2. Ahí lo vieron, si les doy un chance más. 30 grados, cosecante es 2, ¿ok? Entonces esto daría menos 2. Y luego creo que el otro y es cotangente. Otro que preguntan aquí, entonces 19 pi sextos. Y esto va a ser igual. El signo de cotangente es el mismo signo de tangente. ¿Cuál sería
para este ángulo el signo de tangente o de cotangente, lo mismo, lo comparten. Ahora sí, ¿verdad? Positivo. Ok, positivo, correcto. Y es, bueno, el más, voy a colocarlo esta vez, cotangente de 30 grados. Entonces venimos aquí por la tabla. Cotangente de 30 grados es raíz de 3. Entonces esto es igual a raíz de 3. Vamos a ver, aquí hay 8 personas. 8 personas, contándome a mi 9. Todos están claros, sí, todos van agarrando la idea. Vean, aquí es normal que tal vez alguno diga, no, pero ahorita me la juego, ahorita la agarro la idea. Mejor pregunten y salgan de esa duda de una vez, porque si no, todos estos ejercicios, mientras tanto, no los van a saber resolver. Por aquello, por si alguno está viendo las cosas así. Si no, todo excelente. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. No sé por qué se mete aquí. A ver, decimos hoy está complicado. Aquí está identidades, pero no creo. Y no creo y no, realmente no me preocupa. No me preocupa mucho no verlo hoy. Estamos con buen tiempo y lo mejor es no correr ahora sí. Ah, ok, vio. No, en realidad aquí ojalá, bueno, vamos a ver, porque sí, esa parte es muy bonita. Aquí ya no me cabe abajo. Aquí. Si alfa es un ángulo en posición estándar tal que coseno de alfa es mayor a 0 y tangente da negativo, da menos 5 tercios, determine el valor de seno de alfa. Determine el valor exacto de seno de alfa. Primero que todo, ¿cuál es el lado final de alfa? ¿Cuál será ese lado final? ¿En cuál cuadrante está? Para que cumpla esas condiciones. Correcto. Ok. Disculpe. Ya me dijeron por ahí que en el cuarto. Sí, vean la combinación. Si ustedes tienen que coseno es positivo y tangente es negativo, bueno, lo voy a quitar de aquí. Si ustedes tienen que coseno es positivo, pueden rayar así en sí un momento. Sería coseno es positivo aquí y tangente es negativo aquí o aquí. Ahí tangente es negativo. Entonces la intersección de estos dos es este. Por decirlo de una forma. La otra es que coseno es positivo y si tangente dio negativo es porque seno es negativo. Seno es negativo en esta parte. Seno es negativo aquí y coseno es positivo aquí. Así que esa combinación tiene que quedar por aquí. ¿Ok? Sí, los signos de los componentes. Exacto. Pero bueno, el ejercicio nos dicen, determine el valor de seno de alfa. Entonces, ya conocemos el signo. Seno de alfa va a ser, bueno, el signo. Y se escribe así, no es como solo el menos o el más, entonces es
menos 1 para después multiplicárselo a algo, ¿ok? Entonces eso nos habla de la parte del signo. Ahora, algunos saben cómo se resuelve este ejercicio, algunos ya se le ocurrió porque es un poco distinto a lo que hemos ido haciendo. Recuerden que ustedes no pueden decir que un valor es 5, seno es 5 y coseno es 3 o algo así. Por ejemplo, eso no es válido. Entonces, vamos a hacer esta construcción. Esto se resuelve así, ustedes hacen el dibujo. Por aquí, bueno, aquí sería principalmente en esta parte. Aquí nosotros vamos a tener el ángulo de referencia que va a estar justo ahí. Entonces, si yo dibujo el triángulo como viene ahí para no perder esa idea, no perder esto de aquí, okay, este sería como este. Entonces, aquí tenemos el ángulo de referencia de alfa, porque nosotros, bueno, otra cosa es que alfa no sabemos si es positivo o negativo. O sea, puede ser que el ángulo de referencia a alfa sea igual a alfa. Si alfa hace esto, si alfa hace simplemente esto, viene de aquí a aquí, el de referencia es justamente el mismo, pero positivo. Recuerdan que el ángulo de referencia siempre es positivo. Pero si alfa lo que hace es dar esta vuelta, el ángulo de referencia igual es este de acá. No conocemos ese dato, pero bueno, ya sabemos que el ángulo de referencia está ahí. Aquí es un rectángulo. Y dice que tangente es menos 5 tercios. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es que tangente es seno entre coseno. ¿Okay? Aquí tenemos una hipotenusa y aquí podríamos tener 5 y un 3. ¿Ven? 5 tercios, ya así como en valor absoluto, ¿ok? Para hablar de las medidas de un triángulo, entonces quitamos esos signos. Lo que sí tenemos que recordar es que cuando ya nos pasamos al círculo unitario, volvemos a colocar signos al seno y a coseno y así. Que coseno es positivo y seno es negativo. Entonces, vamos a ver, el seno de alfa es igual al signo del seno de alfa por el seno de el ángulo de referencia. Aquí podríamos llamarle beta para no escribir eso. Seno de beta. Ya el signo lo conocemos, es menos 1. Y eso lo multiplicamos por el seno de beta. Ah, ok, pero el seno es opuesto entre hipotenusa. 5 sobre h. Ah, pero ustedes no van a dejar la respuesta así. Aquí nunca les hablaron de un h en el principio. Ustedes dicen, ¿cuánto vale h? ¿O cómo hago para obtener h? Pitágoras, correcto. Entonces, h es igual a la raíz de la suma de los catetos. Ajá. Y ya me dijeron cuánto es, raíz de 34. Ok, pero yo por aquí tengo, sí, raíz de 34, así que raíz de 34. Okay. Entonces, ahora sí, nuestra respuesta es que el seno de alfa es menos 5 sobre raíz de 34. Y queda perfecto. Okay. Ahí está la respuesta, con estos datos que nos dieron, todos como dispersos o todos distintos. Y es negativo. Okay, cuidamos ese signo, tomamos en cuenta esos datos y mirando así. ¿Qué es lo que se olvida aquí? Puede pasar el signo, que uno se le olvide colocarle el signo. Entonces dejen esto para el principio, hagan un análisis.
y déjenlo claro. Coseno es positivo, entonces el signo de seno es negativo. Pueden escribir también como viene aquí. Es lo mismo. En este caso, como estamos viendo este ejercicio, que el seno de alfa es menor a cero. Ajá. En la circunferencia no lo podemos utilizar porque nuestra circunferencia, o nuestro círculo, no, circunferencia, sí, perdón. Nuestro círculo tiene un nombre específico, es el círculo unitario. Y nosotros estamos respetando eso. Nosotros sí podríamos hacer esto, pero lo tendríamos que hacer o más grande o más pequeño, esas cosas. Y en el momento que lo intentamos dibujar aquí adentro, el triángulo, los triángulos y estas figuras se dibujan en el primer cuadrante para que coincida los valores positivos, ¿ok? Entonces yo no lo iba a hacer aquí porque entonces ya cargo la imagen. Mejor extraigo y lo trabajamos de esa forma. ¿Ves? Entonces, sí, el círculo es círculo unitario, el radio ahí es 1. Y por aparte, analizamos el triángulo, qué tangente es este sobre este y esas cosas. Ahora sí queda claro, ¿eh? Okay. Continuemos. Creo que ya, ok, ahora sí entramos a la parte de identidad. Vean qué bonito viene aquí. Dice, de la misma forma que se menciona en la parte de funciones exponenciales y logarítmicas que nosotros ya vimos, una unidad una identidad, perdón, es una igualdad entre dos expresiones, la cual es verdadera para todo valor de la o las variables donde los miembros de la igualdad están definidos. ¿Ok? Entonces ahí era como cuando le dicen, pruebe que esto es cierto para todo X en tal intervalo, por ejemplo, así, o pruebe que esto es cierto para todos estos valores en R, o sea, que esto en general es cierto, punto. Entonces ahora entramos a algo parecido, pero para la trigonometría. Luego dice ahí, en esta sección se harán las deducciones de las primeras identidades trigonométricas básicas que se utilizarán posteriormente para demostrar identidades más complejas. Ajá, para evitar, aquí viene una simplificación de que ustedes dicen coseno de alfa, esto está elevado a la 3 o así, entonces se coloca aquí el elevado, por ejemplo, coseno de alfa al cuadrado, entonces ese 2 iría aquí. ¿Se acuerdan? Como cuando lo vimos con los logaritmos. Logaritmos de x y el 2 iba como en esta misma posición entre el logaritmo y el x. Entonces se va a usar esa misma representación para no complicar las cosas o para facilitarlas más bien. Análogamente se tiene para las restantes. Aquí es solo una aclaración para coseno y entonces se tienen para las otras 5. Ok. Que eso está bonito, no sé. Dice, identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces, esto lo habíamos hecho un poco, de que la distancia del punto A o al centro, al doble cero, es 0,0, perdón, es 1. Y esto igual es para nuestro círculo unitario, porque es esa distancia de P, donde P está representado por el coseno y por el seno. Entonces está sobre el círculo unitario, por lo que esa distancia es 1 y este está en el 0, 0. Corresponde al origen. O sea, considerándolo de esta forma, se tiene esto de aquí. Se le restan a los valores en X y Y, esa es la distancia. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos en la clase pasada? Coseno menos el 0 en X y seno menos el 0 en Y, que es lo mismo. Y daba 1, entonces tenemos esto. Y aquí es donde se tiene la primera de todas. La primera es coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Okay, o sea, esta suma de los cuadrados de seno y coseno daría 1. Entonces de aquí se tiene este primer grupo de identidades trigonométricas que son las pitagóricas.
Aquí dice que esta es la identidad pitagórica fundamental, dado que ellas se desprenden las demás. Vean que en estas dos primeras lo que hizo fue en una pasar a restar seno, o restar ambos lados seno de seno al cuadrado de alfa, y el otro restó ambos lados coseno. Ok, en la original. Entonces nada más como hacerse un despeje. Luego tenemos estas otras dos. Secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Y esto yo pienso, bueno, en mi caso, yo diría, esto no es tan fácil de recordarlo, pero es súper sencillo de calcular. Realmente es sencillo de calcular. Parte de este. Vean lo que fácil que es. Vamos a ver. Originalmente tenemos esto. Coseno cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, por un lado, si dividimos entre coseno cuadrado de alfa y por otro lado, de ahí es donde surgen esas dos. Vean qué cosa más interesante. Si dividimos entre seno al cuadrado de alfa. Entonces vamos a dividirlo, a ver si es cierto. Primero entre coseno. Cos cuadrado de alfa entre cos cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, seno entre coseno, igual a 1 sobre cos cuadrado de alfa. Esto es 1, coseno entre coseno, ahí se simplifica. Seno entre coseno es tangente. Y 1 entre coseno es secante, ¿sí? Secante cuadrado de alfa. ¿Ve? Salió fácil, pienso yo, o sea, salió rápido, un paso. Y veanlo aquí, vamos a ver cuál fue el que hicimos. El que dice 1 más tangente al cuadrado es igual a secante cuadrado. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Hicimos el 3. Claro, aquí hacen la aclaración de que coseno de alfa tiene que ser distinto de 0. Por supuesto. Con cos cuadrado de alfa es distinto de 0 si no se indefine. No puedo hacer esa división. Y aquí para respetar eso mismo, tiene que ser distinto de 0. Y ahora vamos a hacer esa otra división. Coseno cuadrado de alfa sobre seno. Y ahora seno al cuadrado de alfa sobre seno. Y ese 1 que queda solo ahí con el seno al cuadrado de alfa. Y entonces, de aquí tenemos otra vez tangente. Ah, no. Cosa entre sen, cotangente, más bien. Cotangente cuadrado de alfa. Porque lo seno entre coseno se quedaría tangente. Entonces esto da cotangente. Esto es 1. Y esto es cosecante cuadrado de alfa. Cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a cosecante. Vamos a ver si es cierto que nos quedó bien. Cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a cosecante. Ven, así salían los primeros. Y aquí viene lo interesante. O sea, de ahí sale por si alguno le quería que le quedara claro, o igual que para que supieran, ¿verdad? Luego, nosotros nos dan estas propiedades, estas identidades, ¿y qué hacemos con ellas? Verificar que las identidades sean ciertas. Teniendo como base las identidades trigonométricas anteriores y las propiedades elementales, se pueden demostrar gran cantidad de nuevas identidades. ¿Qué significa? Que, bueno, aquí nos dicen que verifique que esta identidad es verdadera. Una vez que la verificamos, es como si fuera una nueva identidad, o sea, es otra herramienta más con la que disponemos. ¿Ven? Entonces, para verificarlo, ¿se acuerdan que nosotros escogíamos un lado? Empezábamos a trabajar con ese lado hasta llegar al otro. Sí. Esto de aquí donde se ve en el Word. Ok. Al final no vimos lo del
lo del ángulo, lo del ese número compuesto, eso. Pero sí tiene mucho sentido también. Creo que sí, eso directamente es otra forma de obtenerlo, está más fácil. Le dice cuántas medias vueltas da y la fracción es como ese ángulo de referencia. No sé el otro. Estos son los dos. Es este y este. Ah, mira. No, eso no es. ¿Es cuál otro? Lo de abajo es. Ah, ok, quiere ver esto al mismo tiempo. Ujú. Me avisa cuando ya está. No sé qué quería. Ok, entonces vayan. Ajá, ajá. Sí, ya lo entendí. Este. Escojamos un lado. Entonces, para empezar, escojan el izquierdo o el derecho. Díganme como cuál de los dos prefieren y o por cuál de los dos lo harían, porque si entonces dicen que me van a poner el otro para que yo lo haga por el lado feo, eso no se hace. Ok, excelente. Mm, ¿qué más? ¿Qué más aquí? ¿Se acuerdan? Como antes que uno decía, bueno, el lado donde yo puedo más bien ir simplificando está al lado y entonces me voy por ese y la idea es llegar al otro lado. Eso es lo que vamos a ir haciendo con todas estas identidades. Vamos a hacer creo que 3 o 2 ejercicios de cada una, cada grupo de identidades, hasta terminar con este tema. Ok, izquierda. Vamos a trabajar con este. Entonces es 1 menos tangente cuadrado de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces de aquí les voy a ir diciendo qué es lo que se hace comúnmente. Vean que, bueno, en este lado tenemos coseno y seno, pero mm, casi que independientemente de lo que tengamos aquí, a no ser que sea muy obvio la construcción, nosotros lo que hacemos es irnos a seno y coseno. Todo lo devolvemos a seno y coseno, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 1 menos tangente seno al cuadrado, bueno, en este caso que es tangente cuadrado, sobre coseno cuadrado de alfa, y 1 más ok, creo que ya entendí por qué quería ver usted lo de arriba, porque aquí tangente cuadrado más 1 se cambiaría por secante, esta. Pero sí, tal vez es solo otro camino, si era eso lo que estaba buscando. Eh, vamos a ver, en el numerador nos quedaría algo así como coseno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y en el denominador sería coseno cuadrado de alfa y ok, quedaría algo así. Hice homogenicé lo del numerador y lo del denominador. O sea, esto de aquí es esto y luego este otro en el denominador es esto. Ok, sí. Sí, lo que pasa, bueno, una forma fácil de verlo, pienso yo, más sencilla es ver este uno como coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Entonces en el denominador tendríamos coseno cuadrado de alfa y sería coseno menos seno, para no decir tantas cosas. Y algo así con esta otra parte. Eh, a ver, extremos por extremos, medios por medios, y los voy a dejar así como indicados. No voy a hacer esa multiplicación si al final supuestamente se va a simplificar a esto. No voy a... Vamos a ver, ahí igual ya espero que estén viendo que sí se van a simplificar unas cosas. Entonces es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa
Y ahora con un más. Ah, y lo hice mal, ¿verdad? Este iba abajo. Sí, sí. Era los extremos. Es este de aquí con este. Porque si no, así no se cancelan. Y medios por medios iban en el denominador. Cos cuadrado de alfa por cos cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa. Este con este. Y quedaría esto. Menos seno al cuadrado de alfa. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué propiedad se podría utilizar? ¿Qué propiedad hay? Justamente en esa parte. Ajá. Perfecto. El denominador se vuelve 1. Entonces vamos a hacerlo así. El denominador se vuelve 1. Esta parte de acá es igual a 1. Entonces tenemos coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y ya quedaría verificado. Vean que eso era lo que teníamos al lado derecho. ¿Ven? A lo que queríamos llegar. Y entonces esto de aquí es verdadero. Ajá, ¿qué sería lo único ahí? O que no entendí. Bueno, es que vamos a ver, hay varias formas. Entonces, como yo lo visualicé era, este es el denominador, ¿ok? Esto lo divido entre 1, es como el 1 que va aquí. Este coseno lo divido entre 1 y lo multiplico por este otro 1. Y entonces me queda coseno. Luego, coseno cuadrado lo divido entre coseno cuadrado, entonces me queda 1 por seno cuadrado y queda esto, y con el signo de menos en medio. ¿Ves? Eso es, bueno, o tal vez igual eso lo pueden escribir así. Pueden escribir cos cuadrado de alfa sobre cos, o imaginarlo de esta forma. Y así llegan también. Sí, es que es una resta normal. Al final es 1 menos esto. Entonces ustedes hacen esa homogenización. También esto uno lo ve como una variable. Todo eso, o sea, es lo mismo que, como decir esto, 1 menos y sobre x. Y eso es el x y x menos y. Después de hacer después de hacerlo del denominador por denominador y esa combinación de esta forma. Okay. 1 por x y por 1y. Y entonces es esto mismo. Esto mismo aquí. Ya se nos acabó el tiempo, qué triste. Ahora sí, ya lo vio. Ok. Bueno, y aquí tenemos este ejercicio. Ven, habían 3 ejercicios. Luego, otras identidades, las de adición y sustracción. Y eso es colocar o restar, sumar ángulos y cosas así. Y vean cómo se cambia. Veanlos, estos son también interesantes. Aquí hay formas de recordar esto en realidad. Coseno del primero por coseno del segundo, seno del primero, seno del segundo y con más y así, cosas.
Y luego piden obtener estos ángulos. Con esas propiedades nos piden obtener esto. O sea, no nos piden como aquí de momento no es demostrar. Entonces es muy interesante porque vean que se expande a más ejercicios. Por ejemplo, este coseno de 75, que quiero que vean esa parte, es coseno. El 75 yo lo puedo separar como 30 más 45. 30 más 45. ¿Por qué escogí 30 y 45? Porque son ángulos especiales. ¿Okay? 30 más 45 y vean cómo lo separa. Cos de 30, cos de 45, sen de 30, sen de 45. Y para eso está la tabla. ¿Ven? Entonces esto que se ve un poco raro nos facilita las cosas y nos ayuda hasta calcular ángulos que uno pensaba que no podía hacerlo a mano. 105, 60 más 45. ¿Ven? 15. Y bueno, ahí ustedes después vamos a ver eso. Hay otras identidades, entonces aquí sí vienen unas demostraciones que hay que hacer. Identidades de ángulo medio y un resumen que viene por acá. Esas son todas las identidades. Sí se ven bastantes, pero lo que tienen que hacer es saber aplicarlas, no tanto memorizarlo. Por eso les dije, no memoricen, porque hay un montón de cosas se vuelven. Y aquí entramos a funciones, pero bueno, quedará para la próxima. Entonces, ¿alguna duda sobre algo? Un comentario ya para terminar. Ok, bueno. Entonces, que pasen buenas noches todos y